La literatura y especialmente el cine nos han mostrado una imagen exagerada, grotesca y a veces idealizada de licántropos y vampiros. ¿Qué son? ¿Existen? ¿Están entre nosotros? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Sombras en la Noche. Llegamos a la cuarta emisión de esta cuarta temporada y hoy nos proponemos adentrarnos en un terreno que ha sido muchas veces reflejado en la literatura, reflejado en el cine, aunque eso sí, no siempre de la forma correcta o al menos más fidedigna a lo que realmente es el mundo de los licántropos, de los vampiros, y que hoy vamos a conocer en profundidad en estos minutos de nuestro programa. El cine siempre nos los ha mostrado de forma exagerada, grotesca, a veces más próximo al género del cómic prácticamente que a lo que es la realidad, pero evidentemente nos ha dejado muy buenos momentos gracias a estupendos intérpretes, directores y actores, no tan solo en el extranjero, sino también en nuestro país, que han interpretado a las mil maravillas, a licántropos y vampiros, que nos ha hecho pasar muy buenos momentos. Van a ser algunos de los temas que tratemos en un Sombras en la Noche, que hoy nos propone también estos otros interesantes temas. Hoy en el programa veremos antiguas formaciones de habitantes del Amazonas de nuevo visibles por culpa de la deforestación. Nos adentraremos en cuevas recién descubiertas a orillas del Mar Muerto. Seremos testigos de los recientes avistamientos ovni que siguen produciéndose por todo el planeta. En imágenes, la naturaleza será la protagonista. Conoceremos la historia del abuelo, cabras que inspiran y espectaculares fenómenos de los cielos. Y como no, una semana más con Marisol Roldán y Fran Hernández conoceremos algunos de los casos más impactantes del vampirismo y la licantropía. Comenzamos. Antes de la llegada de los europeos, los indígenas que vivían en el Amazonas construyeron cientos de misteriosas estructuras que han estado ocultas durante siglos por la espesa vegetación y los árboles. Ahora, más de 2000 años después, la dramática deforestación que vive la zona las ha vuelto a dejar al descubierto. Los investigadores han descubierto más de 450 geoglifos geométricos en Acre, en el oeste de la Amazonía brasileña. De momento se desconoce su posible uso, aunque lo más posible, según los investigadores, es que se trate de zonas de reunión o para realizar rituales. En los estudios que se están realizando en la zona, se ha podido constatar que los antiguos pobladores ya alteraban desde hace milenios la vegetación y que fueron capaces de crear un gran supermercado natural concentrándose en aquellos ejemplares de árboles que fueran útiles a sus intereses, de productos forestales únicos, pero a diferencia de nuestros modernos sistemas, sin causar la devastación que ahora practicamos. Hace tan solo unos días se daba a conocer el hallazgo de una gruta en Qumran, a orillas del Mar Muerto, y que data también de la época anterior a la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Y ya van 12, hasta la fecha, ahora en un acantilado en el desierto. Esta vez en la cueva no se han encontrado rollos de pergamino. Se cree que fueron sacados de allí por los beduinos hace unos 50 o 60 años.
De eso están convencidos los investigadores. Aunque no hallaron rollos, hay indicios de que fueron robados en épocas recientes. Los rollos del Mar Muerto se componen de fragmentos del Tanaj, el Antiguo Testamento para los cristianos, incluso el del Templo y el libro de Isaías, varios apócrifos, algunos manuales, reglamentos y oraciones de la comunidad judía local en hebreo antiguo y arameo. Los esenios, una secta judía que existía en la época de Jesús, habrían sido los responsables de ocultar los rollos del Mar Muerto. A finales de enero, una conocida web que retransmite rincones de toda la República Mexicana en directo a través de Internet captó un fenómeno luminoso que ha llamado la atención de ufólogos y curiosos de todo el mundo. Webcams de México, que emite las 24 horas desde diversos puntos de México, captó en una de sus cámaras en el estado de Puebla una luz brillante que aparece justo por detrás del volcán. Se acerca a la posición de la cámara, aumenta de tamaño y de intensidad lumínica y desaparece por completo. Sucedió a las 18 horas 46 minutos hora local del pasado 24 de enero y las imágenes están disponibles para quien las quiera visionar. No es ni mucho menos la primera vez que se registra en vídeo un objeto entrando o saliendo de la cima del volcán. Incluso cámaras de Televisa han registrado el fenómeno. Para algunos se trataría de una base extraterrestre en el interior del volcán y para otros de algún proyecto secreto de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos que aprovecharían también el Popocatépetl como base de operaciones. Seguimos, tenemos todavía mucho programa por delante, muchos temas de los que hablar y tenemos además la presencia con nosotros de Fran Hernández. ¿Qué tal, Fran? Bienvenido. Muy bien, aquí una semana más. Hablándonos de temas variados y hoy concretamente de algo que también puede ser, como os he comentado antes con el vampirismo, dar cierto temor, ¿no? Cierto terror. Pues la sí, licantropía. además, un tema muy relacionado también con la sangre, que la licantropía es el nombre con el que se conoce psiquiátricamente a una enfermedad mental, a esa enfermedad de que la persona cree que se convierte en animal, no solo en lobo, en cualquier animal, podríamos hablar de licantropía clínica. En este caso vamos a hablar de un caso de nuestro propio hombre lobo, el único hombre lobo español documentado tanto policialmente y juzgado como era Manuel Blanco Romasanta. Ese gallego que nace en Regueira, un pequeño pueblecito de Ourense en 1809, que pronto se gana la confianza pues, de todos los pueblos de alrededor porque para su edad y en los tiempos que estábamos aprende a leer y a escribir correctamente, con lo cual se gana la confianza de toda la gente. Con 21 años contrae matrimonio, muy jovencito, con unas habilidades impresionantes en sastrería, tanto con la aguja, con lo cual tiene un taller de sastre donde tiene pues, mucha gente, mucha clientela. Desgraciadamente, a los 3 años de su matrimonio, su mujer fallece y ahí cambia su vida por completo. Decide dejar la sastrería y todas sus habilidades como sastre y se dedica a la venta ambulante, recorriendo de pueblo en pueblo aquellas montañas gallegas en el cual conoce mucha gente y no se sabe por qué empieza a cometer una serie de asesinatos, pues eso, aprovechando esa maestría que tiene con la escritura y con la lectura y ganándose la confianza de la gente, empieza a cometer una serie de asesinatos. No solo comete esos asesinatos, sino que además las posesiones de sus víctimas las vendía por esos mercados donde iba. Ahí es donde empieza su fama, sacamantecas, ya que se dice que con la sangre de las víctimas y la grasa fabricaba un ungüento de la eterna juventud, un quitadolores, un quitarrugas, un quitapenas, y se hace muy famoso. No se puede demostrar esos asesinatos porque era tan meticuloso que lo que hacía era prometer acompañar a sus víctimas pues, de pueblo en pueblo, conociendo las rutas más cortas por la montaña y asegurándole pues eso, el mejor camino, fuera de asaltantes, fuera pues, bueno, de cualquier tipo de violencia. Y ahí es donde empieza la historia de Manuel Blanco Romasanta, ese hombre lobo. Sí que es cierto que llega un momento de su vida que parece que quiere estabilizarse, conoce a Manuela, una mujer en la que le propone montar un negocio de sastrería, montan un pequeño taller
Pero ahí sucede algo y es que le quieren embargar el taller, él parece que pierde la razón y asesina a uno de los alguaciles, con lo cual tiene que huir, vuelve a huir por los montes y a partir de ahí él es perseguido por las autoridades, por la policía. Lo que pasa es que sin éxito ninguno, ya que nadie sabe dónde se metía, se sabía que antes iba por los mercados, pero ahora nada, se busca por las montañas, se busca por todas partes, pero no encuentran nada de él. Hasta que un día conoce a una familia, entra a trabajar con esa familia como sirviente, la mujer parece que se enamora de él parece que se enamora de ella, al menos es lo que él le promete a ella, le promete matrimonio. Ante las deudas y para ayudar a Manuel Romasanta en sus negocios, ella decide vender una pequeña posesión que tiene a unos 60 kilómetros del pueblo donde vive y se va. Esa mujer tiene 3 hijos, una de las niñas, Petra, ya con 12 años, él dice que la lleva a Santander a trabajar a casa de un cura, es lo que le cuenta a la madre cuando vuelve, la madre convencida de que la niña está en Santander, pero decide ir a Santander a ver si realmente la niña está allí. Cuando llega allí descubre que la niña no ha llegado nunca a Santander. Sí que se sabe que salió de su casa con Manuel, con Romasanta, cruzaron las montañas, pero nunca llegó a casa de aquel cura donde dicen que allí la niña, pues quedó como sirvienta, lo que le hace sospechar a la madre de que algo ha pasado. Es un día en Toledo, en un mercado, donde él empieza a vender sus productos y donde parece ser que hay unas personas, que a una mujer lleva unas prendas en la mano y aquellos 3 hombres reconocen una de las prendas como una de las víctimas desaparecidas y que se le vio por última vez con Romasanta. Aquellos hombres le preguntan a la mujer que aquellas prendas dónde la han sacado y le dicen que hay un hombre en el mercado vendiendo ropa y vendiendo unos ungüentos y que ahí es donde la han comprado. Los hombres cuando se acercan al puesto de lejos reconocen a Romasanta y lo ponen en conocimiento de las autoridades de Toledo, en el cual allí es detenido y llevado a prisión. Cuando se le juzga por 9 asesinatos, se le atribuyen 9 asesinatos a lo que él reconoce y dice que no son 9, que son 13 asesinatos lo que ha cometido. Y en la declaración, una declaración que todavía queda en archivo, él le dice al juez que un día caminando por la montaña al anochecer, que de pronto es asaltado por 2 grandes lobos y que en ese momento él cae al suelo, tiene una serie de convulsiones y que cuando se levanta del suelo después de esas convulsiones, él se ve convertido en lobo, que durante 5 días deambula por la montaña con aquellos 2 hombres lobos en busca de comida. Ahí es donde él dice que comete esos asesinatos, que no son asesinatos, que simplemente lo que busca es comida porque tienen hambre y que son 13 víctimas, incluida se supone la niña Petra. Lo curioso del caso es que Romasanta, cuando volvía a su estado actual de persona, recordaba todo lo que había sucedido, cómo había matado, cómo había asesinado, además con todo lujo de detalles. Él dice que aquellos 2 lobos también adoptan la forma de persona cuando pasan estos 5 días y que son 2 hombres de Valencia que también han sido víctimas, según él, pues de eso, de un conjuro, de un hechizo, un brujo, de cuando él era pequeño. Pero bueno, el juez, muy lejos de creérselo, lo que dicta contra él es morir al garrote vil por estos 9 asesinatos. Los otros 4 que se atribuyen nunca se supieron quiénes eran, posiblemente serían los transeúntes que pasaban por la montaña sin familia, vagabundos, y que no se pudo probar que realmente los mató. Es ingresado en prisión para poder ejecutarlo al garrote vil. Y aquí donde entra en escena un psicólogo, un doctor, un psiquiatra, el doctor Philippe Francés, que oye hablar del tema y entonces lo que hace es enviar una misiva a la reina Isabel II diciéndole que por favor, que no lo ejecuten, que antes él quiere visitarlo porque él cree que sufre de una enfermedad mental llamada licantropía. Es alguien que desde Francia se interesa por este caso. Se interesa por el tema, sí, y lo que manda es esta carta a la reina Isabel pidiendo por favor que no lo maten antes sin que él lo haya visitado como hipnólogo, como psiquiatra, porque él cree que puede sufrir una enfermedad que se llama licantropía. La reina Isabel, interesada por el tema, un tema tan oscuro, con tantas lagunas, de hecho era conocido como el juicio del hombre lobo. O sea, no era por asesinato, sino como hombre lobo. Se le atribuye además eso, que era un hombre lobo. El doctor Philippe llega aquí y lo estudia y realmente lo que se encuentra es un hombre que dice que está convencido de que él tiene, un hechizo, un embrujo y que de alguna manera él se convierte en hombre lobo y lo que hace, esos asesinatos los comete simplemente para comer, para alimentarse, como cualquier animal haría. Pero lo que no está muy claro es por qué cuando él recobra su aspecto humano recuerda todo.
Hay muchos casos pues, de licantropía clínica, algunos que se conocen, aunque este era el primer caso clínico que está documentado, que sí que parece que la persona cree que se ha convertido en animal, pero dentro de ese trastorno, en ese episodio, luego hay una especie de enajenación que no le permite recordar que ha hecho. En el caso de Roma Santa sí. Con lo cual, bueno, es trasladado a una prisión a Ceuta. Hay quienes dicen que muere, pues bueno, allí en el mismo Toledo, y hay quienes dicen que no, que en el año 1863, bueno, fallece de un cáncer de estómago, y todo lo que queda ahí en el aire. Es decir, su testimonio en el juicio ante el juez, en el que dice que es un hombre lobo poseído por un hechizo, una bruja, y lo que dice el doctor Philippe, ese francés hipnólogo, que dice que lo que sufre es un trastorno de licantropía clínica. Es la primera vez que se hablaba de ese tipo de trastorno, licantropía clínica, y llega hasta fecha de hoy, pues eso, como un hombre lobo, pues encarnado, pues eso, en una persona, en un hechizo, pues como todos los hombres lobo y como todos los embrujos y hechizos. ¿Se sabe, Fran, si Roma Santa tenía algún tipo de características físicas que fueran diferentes o especiales en otras personas? De hecho, cuando nace, a él se le inscribe como Manuela. Hay quien dice que nace como niña, con lo cual no está muy claro, parece que era hermafrodita. Entonces era un hombre muy bajito, 1,37 m, 1,40 m como mucho, muy bajito. Tenía los rasgos físicos sí que eran muy femeninos, por eso se dice que podía ser una chica o un chico, una hermafrodita. No está claro, pero sí que es cierto que cuando nace se le inscribe con el nombre de Manuela. Curioso. Muy curioso. Y luego ya se cambia el nombre, ya inicia su vida normal, todo sin ningún tipo de incidencias, hasta la muerte, el fallecimiento de su esposa, sí, que empieza la leyenda de Roma Santa. Lleva una vida normal. Si hay algo muy característico de él, es que era una persona extremadamente inteligente para la época. Estamos hablando del año 1809, que cuando él nace, y que él rápidamente, con 13, 14 años, ya sabe leer perfectamente, sabe escribir, con lo cual la gente que no sabía recibían cartas. Era a él a quien se le dirigía para decir, léeme esto o escríbeme esta carta para mandarla. Era muy inteligente y eso es lo que le hace ganarse la confianza de la gente. Además, dicen que es una persona pues, físicamente muy agraciada, muy atractiva, con lo cual, pues bueno, eso también ganaba mucho la confianza de la gente. Y en cualquier caso era una persona, pues bueno, un ciudadano normal, de esa aldea, allí en Galicia, que lleva una vida normal. Con 21 años se casa, desgraciadamente 3 años después de matrimonio su mujer fallece, y ahí es donde cambia su vida completamente, con unas habilidades, como he dicho anteriormente, en sastrería, pues impresionante, no propia de un hombre de la época, que ya sabes tú, pues en aquella época los hombres eran más rudos, de labranza, más de yunque y martillo, y él, pues bueno, tenía unas habilidades con la sastrería, que hacía vestidos, hacía ropa, hacía, bueno, una serie de cosas que era impropia de la época en un nombre. Primer caso de licantropía clínica conocido en nuestro país. Primer caso de licantropía clínica conocido no solo en nuestro país, en el mundo entero. Era de Manuel Blanco Roma Santa. En el mundo entero es el primer diagnóstico que hay de licantropía clínica. Se ha asociado la licantropía a que la licantropía es un trastorno en el que se cree que es lobo la persona, pero no, realmente la licantropía es cualquier persona que crea que es capaz de transformarse en cualquier animal, sea el que sea, se le denomina licantropía. En este caso, licantropía clínica, porque sí que era un trastorno que, según el doctor Philippe, está más que probado que era un trastorno que él sufría. ¿Se siguen diagnosticando casos de licantropía clínica en nuestros días? Hay algunos casos de licantropía pasajero, personas que vienen o bien por rituales mágicos o bien por estados de drogas, etcétera, etcétera, un estado alterado de conciencia, creen que son animales, que son capaces de volar y ellos se lo creen. La única diferencia es que en el caso de Roma Santa, él recordaba todo lo que había sucedido, y en el caso nuestro actual de las personas que se les diagnostica una licantropía, pues no recuerda, hay una enajenación absoluta y que no recuerdan nada. Pues el caso de Roma Santa, el caso más conocido, el primero que se dio en nuestro país y en el mundo, como bien nos comentaba Fran Hernández, de licantropía clínica, y un caso que además también ha sido llevado a la literatura, al cine, etcétera, para hacernos conocer un poco más de Roma Santa concretamente. Fran, muchísimas gracias. La próxima semana más. Hasta entonces. Hasta luego.
Una semana más en plató con nosotros Marisol Roldán, hoy hablando del tema concreto en el que vamos a centrar estos próximos minutos. El vampirismo, como hemos repetido desde el inicio, existe, lo tenemos cerca, se dan casos en nuestro entorno. Marisol, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, ¿qué tal? Encantadísima. ¿Qué tema, no, el vampirismo? Sí, bueno, para mí es un tema que quizás es mucho más amplio, ¿no?, de lo que parece, porque el vampirismo, a fin de cuentas, nos tendríamos que plantear qué es. Es el culto a la sangre, ¿no?, el atribuirle a la sangre una serie de poderes, facultades, ¿no?, capacidad de resucitar, capacidad de dar inmortalidad, que era como antiguamente dentro del mundo ocultista se veía, ¿no?, este producto, que todo el mundo pues es lo que mantiene vivo, ¿no?, a los seres. A partir de este culto, de darse cuenta al ser humano antiguo de que la sangre pues era quien daba el palpito de vida, los brujos, chamanes, etcétera, empezaron a darle una serie de usos dentro de las tribus, lo utilizaban como medicina y también a través de la sangre hicieron pues pactos con los dioses, pactos con otras deidades y tal. Al cabo del tiempo esto quedó muy intrínseco en las culturas, sobre todo en Europa, en la zona de Europa Norte, Moldavia, Transilvania, Rusia, pero no las únicas, es decir, este mito de el poder de la sangre lo encontramos desde Australia a América, ¿no? Y en todas las culturas, a pesar de las diferencias de crono, de tiempo entre ellas, han tenido esta especial predilección, ¿no?, por ese líquido que llaman el oro rojo, que es la sangre. Realmente hoy somos hombres modernos y desde nuestra postura, al observar el vampirismo, vemos que hay mucho de mito, pero también hay mucho de verdad. Efectivamente, la sangre tiene una serie de propiedades, tiene la información de ese ADN, tiene además una serie de atributos que ayudan en la medicina, ¿no? Ya no solo las transfusiones, sino que el poder limpiar ciertas enfermedades pues se consigue a través de ellas, ¿no? Pero quizás no este culto tan mitominizado o tan legendario que se le atribuye a la antigüedad. El vampirismo es un poco peleagudo porque estudiado es difícil, ¿no? Sí que es cierto que muchas de esas personas que pudieran haber tenido el vampirismo en la antigüedad o haberse acusado de vampiros, que ha habido, de hecho se han encontrado cementerios hasta de 15 personas, como en Polonia hace poquito, ¿no?, en que se desenterraron 15 cuerpos, en formas y posturas muy complicadas y algunos con la cabeza cortada y puesta en los pies, cosa que se le hacía a los acusados de vampirismo, ¿no? Además, 5 siglos de antigüedad este enterramiento y posiblemente pues las cabezas de turco, ¿no?, para que los dioses quitaran las epidemias en aquel momento de fiebres que existían en Polonia y en toda Europa. Pero que lo más seguro, y posiblemente estas personas que estuvieran acusadas de vampirismo lo que estuvieran sufriendo serían enfermedades clínicas o bien psicológicas, ¿no?, que vistas desde fuera en un momento histórico en que no se conocía todo esto, indudablemente en ese mundo brujeril, ¿no?, y de supersticiones, pues indudablemente todo parecería mucho más oscuro de lo que es. Una de ellas sería la porfiria, ¿no?, que da una serie de características similares a la anemia, a la piel muy clara, una especie de anomalías que, bueno, que la persona realmente parecería ese típico, ¿no?, vampiro de cine que se nos muestra, sobre todo en las películas de cine negro, ¿no? Y realmente también habría en la actualidad otras que se han descubierto con el tiempo, como es el caso de la displasia, ¿no?, ectoplasmática. Pero además, también en el año 1992, un psiquiatra que era Noel estuvo estudiando un síndrome curioso que era el del vampirismo, o sea, personas aficionadas a beber sangre, ¿no?, sin ningún condicionamiento para ni perseguir la inmortalidad, ni contactar con dioses, ni ningún tipo de historia, simplemente la atracción por ese beber sangre. De ello salió el síndrome Renfield, ¿no?, que normalmente se desarrolla y se adquiere en la adolescencia y que puede ir creciendo y degenerándose con el tiempo. Una persona que empieza por accidente a probar la sangre con ese punto de óxido que pilla una adicción y que con el tiempo aquella gotita pasa ya a convertirse en una especie de
elemento en su dieta diaria. También es verdad que esto parte de otro síndrome que hay en psicología o en psiquiatría, que sería el pica, ¿no? En el que una persona ingesta elementos totalmente raros, ¿no? Que pueden ser desde piedras a cristales o pelo o lo que primero que pilla y no sabe el por qué lo hace. Es un acto convulsivo, ¿no? Bueno, pues hoy en día sí que conocemos esto. Ahora bien, nosotros tenemos la idea del mito de Bram Stoker. De hecho, desconocemos que los vampiros siempre han existido como leyenda, les decíamos antes, en todas las culturas. Las lamias, por ejemplo, griegas, que aquí tenemos unas cuantas, que son la guacha en Cantabria o la guasa en Asturias, que bueno, se mostraban como una especie de lamias, pero con un solo diente, que atacaban de noche a los niños pequeños. Y bueno, realmente guach significa búho, ¿no? Lechuza, en el antiguo bebel, que es un idioma que teníamos aquí en España, tribal. Y realmente, bueno, pues está ahí, es el condicionamiento de la sangre, ¿no? Del miedo a lo que haría una persona que tuviera una dieta simplemente de sangre, entendiendo a que esas personas creían que daba unas cualidades y unas facultades. Y precisamente esta última superstición es lo que hizo que en un momento, sobre todo en el siglo XVIII, XIX, las ramas ocultistas o esotéricas más cerradas, las logias que realmente andaban buscando esa fuente de la vida eterna, pues de alguna manera incluyeran sus prácticas, ritos muy ancestrales que tenían que ver con los ritos de sangre, ¿no? Y entre la iniciación que te hacían beber sangre o el intercambio sexual y sanguíneo al mismo tiempo, se han recogido muchísimos datos históricos. Podríamos, Edgar Cayce ya lo comentaba, que había otras logias, sobre todo en la zona rusa, ¿no? Pues que realmente estaban utilizando este tipo de cosas un poco que nosotros vemos como escatológicas, ¿no? Totalmente. Pero lo cierto es que, bueno, hoy en día se sabe que hay grupos masónicos, transmasónicos, illuminatis, como queramos llamarlo, realmente no tienen un encuadre, porque como son secretos sabemos hasta dónde nos dejan saber, en los que dentro hay políticos y personajes importantes que mueven en el mundo y en cuyos ritos de iniciación, incluso de continuidad a lo largo del año, donde celebran fiestas a distintos dioses, se requieren sacrificios. De hecho, aquí están ubicados algunos personajes, sobre todo de Norteamérica. Digo aquellos porque si digo españoles lo mismo me meto en un problema, ¿no? Pero la familia de algunos republicanos, políticos republicanos, como el que tenemos ahora, el señor este del flequillo, el Trump, pues algunos líderes anteriores de su partido habrían estado incluso detenidos por orgías con adolescentes en las cuales corría un poquito el riesgo de sangre entre las bebidas, ¿no? Porque ellos, bueno, algo, ¿no?, que se llevaba entre políticos. Lo cierto es que no son los únicos conocidos que han estado acercándose a este mundo fantástico de las facultades, ¿no?, que produce la sangre, del vampirismo de lo social. Estamos, por ejemplo, ahora mismo, así a recordar, pues está el señor Morrison, ¿no?, de The Doors, en el que gracias a una bruja le inició, ¿no?, en el sabor de la sangre, que le llamaban. Esa bruja tenía una secta y él probó, entre otras cosas como la heroína, la droga, pues una más de estas sustancias que probó era la sangre, y está constatado por historiadores y bibliógrafos de la época. Otra persona que al parecer también hizo algo con sangre fue Elvis Presley, aunque aquí hablamos un poquito más de forma mítica, ¿no? Él era muy adepto a varios mediums, y una sobre todo que seguía en Nueva Orleans, en el que iba varias veces al año a verla. También, al parecer, en el momento más malo, en el que tenían problemas con las hormonas, había engordado y también tenía adicción a ciertas sustancias, al parecer la solución de esta medium fue que ingestara unas dosis de sangre. No se sabe bien si sangre de vivo, difunto, de niño pequeño, si era donada, esto ya no se sabe, pero sí que es verdad que posiblemente hiciera. Y otra persona que sí que se hacía transfusiones de sangre, que en cierta manera no deja de ser vampirismo, ¿no?, en esa búsqueda de retener la juventud eternamente, pues se dice que era Michael Jackson, por citar algunos, ¿no?, precisamente. Pero a mí, sin duda, de los personajes antiguos, si me lo permite, sí me gustaría citar el conocido caso de Sarah Ellen, que es una persona que sufrió porfiria, que, bueno, en 1913 fue ajusticiada en Pisco, Perú, en una plaza pública, mientras su marido, que era comerciante británico, estaba volviendo a Londres.
pues ella recién parida, 3 días después del parto, tuvo a su niño Roberts. La gente notó que en sus casas los pequeños tenían fiebres, estaban viviendo fiebres Malta, de un consumo lácteo que había, pero claro, en aquella época no lo sabían, y atribuyeron a esta extranjera con porfiria, que nunca salía de casa, con piel casi azulada y que además trasteaba con hierbas, pues que era la bruja vampira que por la noche al parecer estaba haciendo daño a esos niños. La solución, ajusticiarla a la plaza. De hecho, mientras la estaban matando, ella ha hecho una maldición, fuera bruja o no, y dijo: dentro de 80 años volveré y entonces haré retemblar Pisco. Y claro, ellos entendieron, los pisqueños entendieron que resucitaría de la tumba, cual vampiro, y estaban haciendo allí alertas. Bueno, la tumba siempre estuvo muy visitada y había quienes estaban durmiendo con cruces, estacas. En 1993 se cumplía esa fecha. Nada. Sí, en 1993 se cumplía esa fecha. Y siempre había turnos de guardia allí, iba a ser que la vampira no se despertara. ¿No despertó? No, pero ese día en el que se cumplía el aniversario de su resurrección, lo que hubo es un gran terremoto en Pisco. ¿Ah, sí? Y en todo el cementerio, todos los restos de los cadáveres que habían, de los fallecidos, aparte del daño que sufrió Pisco, se movieron, menos una tumba. La única tumba que no se movió fue la de Sarah Ellen. Estaba ahí en pie. Y a raíz de ese momento, la que hubiera sido acusada de vampira, justiciada en la plaza pública y, bueno, vilipendiada a lo largo de la historia, el personaje real, que es el que conocemos, Sarah Ellen, pasó a ser todo lo contrario. Una santita que cuida a los niños, y ahora la tumba sí que es visitada, pero la gente le lleva pues flores o le pide, o sea, ahora la idolatran. Ha cambiado. Desde 1993 ha cambiado la historia. Pero sí que es verdad que el evento sucedió. No sabemos si por maldición se cumplió o no. Esa profecía. Claro, una persona que la están matando en ese momento de la muerte, supongo que con el mismo trauma, al echar un pensamiento, el pensamiento parece que no, pero es una energía, ¿no?, que puede tener consistencia, y con un trauma doloroso y con una injusticia tan grande como la que se le estaba cometiendo a ella, pues imagínate, ¿no? Lo mismo se quedó ahí pendiente, y esa fecha de, no lo sé, de terremoto puede ser sincronía, una simple... Sí, pero qué sincronía, ¿eh? Estar esperando en el cementerio que ocurriera algo y que efectivamente ocurriera. Yo no creo en la casualidad, no fue solamente en Pisco que hubo este gran terremoto. Una curiosa historia, desde luego, una persona que fue brutalmente asesinada en grupo en esa zona, en Pisco, en Perú, a pasar a ser una de las tumbas más visitadas del cementerio, en este caso, pues agradeciéndole favores, ¿no? De vampira a santa. Si tenéis suerte de ir por Pisco, Perú, no dejéis de visitar esta tumba, porque además dice que hay fenómenos paranormales. Pero paranormal no sé si era excéntrico mucho. Lucia Casati, que era un icono de la moda, nació pues, a finales del siglo XIX y principios del XX, falleció en 1950 y se hablaba mucho de ella, ¿no?, porque fue musa de pintores, una noble extravagante, llegó a ser una de las más ricas de Italia, pero al mismo tiempo también perdió toda su fortuna, unos matrimonios, bueno, una señora totalmente excéntrica, muy aficionada al ocultismo, y además tuvo relaciones con los personajes más variopintos de la Europa y la fashion, ¿no?, de su momento. Bueno, pues esta persona era muy famosa sobre todo por celebrar fiestas y orgías en su finca, sobre todo italiana, la que luego está enterrada además con su gato, su perro. Llegó a tener en la finca tigres sueltos, serpientes, un montón de animales. Era muy especial esta mujer, ¿no? Pues en las fiestas daba a sus invitados o les daba gotitas de sangre en las bebidas, diciéndole que era para potenciar sus facultades y que ellos al mismo tiempo recogieran la facultad de esa persona que había cedido la sangre, que normalmente era un dotado de los que ella normalmente visitaba, ¿no? Pues algún paragnosta famoso de la época, ¿no? Y entonces daba esa gotita de sangre. Y bueno, no deja de ser un personaje que nada más que de verla ya te impacta. Ella decía que quería llegar a ser una obra de arte viviente, y desde luego que lo llegó a ser. Y una obra de arte casi quedada en la historia fue el Conde Struck, que era un mallorquín que terminó en el Alampurdá, en el castillo de Llers, y allí este señor, que era ya anciano, murió, pero al parecer la gente dice que no murió del todo porque se levantaba por las noches a beber sangre y a dejar embarazadas a las más jóvenes del lugar.
Y entonces a través de este breve conocimiento legendario se han escrito un montón de reglones de este hombre y muchísimos libros, ¿no? Realmente es un mito, es una leyenda que no se puede hacer mucho más con esto. Pero el mito de los vampiros sí que está en nuestra sociedad. A veces yo creo que no se cuenta lo que es y otras veces miedo me da de lo que sé que se está haciendo con el uso de la sangre, ¿no? Porque gracias a estas ideas a veces absurdas se han secuestrado niños, se han matado niños o personas simplemente para hacer este tipo de locuras en el que uno busca el sobrevivir, ¿no? A una mortalidad que le tenemos miedo. Bueno, pues es la base del vampirismo. Pues da mucho más miedo, desde luego, que lo que hemos visto en películas de Drácula, Nosferatus y similares. Saber que detrás hay una verdad diferente de ese mito del vampiro, no, sino que hay sociedades que no sabemos qué están haciendo realmente. Hay algo que da más miedo. Todavía. Es lo que hacen los cristianos cuando van a la iglesia. ¿Qué hacen? Toman la sangre y el cuerpo de Cristo. Cierto. Pero no lo digas. No lo diremos. Pues Marisol, muchísimas gracias, como siempre, por Sí. este acercamiento al vampirismo. Hasta la próxima. The power of his evil desire has no end. You've got to go to him, and you've got to love him. She is a willing recruit and devoted disciple. She is the devil's concubine. Como siempre, la recta final de nuestro programa está dedicada a las imágenes, vídeos y fotografías que captan nuestra atención, que centran nuestro interés y que hoy, como les comentábamos al principio del programa, están muy centradas en la naturaleza, en fenómenos naturales o en fenómenos como este pez, con el que iniciamos la sección, que lleva muchos años o que llevaba muchos años en un acuario. Fíjense bien, porque llegó en 1933 al Shedd Aquarium de Chicago desde Sydney y ahí ha estado hasta ahora. Es un ejemplar de pez pulmón, un animal considerado como fósil viviente, uno de los vertebrados vivos más antiguos del planeta. Era conocido como el abuelo y se calcula que más de 104 millones de visitantes lo han saludado a lo largo de todos estos años. Y digo era porque su salud fue empeorando progresivamente en las últimas semanas hasta que los responsables del acuario decidieron practicarle la eutanasia. Todo un fenómeno que durante muchos años, muchas generaciones han conocido en ese acuario. Y hablemos ahora de yoga. Pero ¿por qué habríamos de hablar de yoga en el programa? Algo que ya está tan extendido en nuestras latitudes, ¿por qué habría de ser, en este caso, de nuestro interés? Pues muy fácil, porque hablamos de una variante del yoga que hasta ahora realmente desconocíamos. Se trata de unas clases practicadas con unos acompañantes diferentes, muy particulares. Es el yoga con cabras y se practica en una granja en Oregón, en Estados Unidos. Las clases se han vuelto tan populares que tienen una lista de espera de más de 1.200 personas y que tienen la particularidad de que las cabras tienen vía libre, acceso libre durante las rutinas de los asistentes, de tal forma que pueden caminar entre ellos, pueden acompañarles a imitar algunas posturas o incluso, ¿por qué no?, subirse sobre los asistentes. Para la responsable, las clases son mucho más agradables y mucho más terapéuticas, dicen. Y vamos a recordar que estas clases de yoga, de momento que sepamos, no han llegado a nuestras latitudes, lo que seguramente muchos centros de yoga van a estar pendientes, porque a quién no le gustaría tener una lista de espera de miles de asistentes. Una propuesta a considerar que dejamos en el aire. Y vamos a irnos a las alturas, al espacio. El Instituto Nacional del Espacio de Dinamarca ha publicado unas curiosas observaciones desde el espacio de un fenómeno que hasta ahora se había escapado de las cámaras, de objetivos fotográficos y de cámaras de vídeo. Se trata de un fenómeno eléctrico conocido como chorros azules, que un astronauta de la Estación Espacial Internacional, Andrés Mogensen, ha conseguido captar mientras sobrevolaba una tormenta en la bahía de Bengala. Fenómenos como estas descargas son difíciles de captar porque se producen por encima de las tormentas eléctricas y son difícilmente visibles desde la Tierra. Lo que vemos en estas imágenes se produjeron a unos 18 kilómetros de altitud y algunos de esos rayos que podemos ver alcanzó hasta los 40 kilómetros de largo. Como dijo el astronauta que captó las imágenes, no cada día se puede grabar un vídeo de un fenómeno meteorológico nuevo y evidentemente no cada día nosotros se los podemos mostrar aquí, en Sombras en la Noche. Si tienen imágenes tan espectaculares
como estas que hemos visto o diferentes, ya saben que en info@sombrasenlanoche.net estaremos encantados de recibirla, tanto ahí como en nuestras diferentes redes sociales. La literatura y especialmente el cine nos han mostrado una imagen exagerada, grotesca y a veces idealizada de licántropos y vampiros. ¿Qué son? ¿Existen? ¿Están entre nosotros? Antiguas formaciones de habitantes del Amazonas, de nuevo visibles por culpa de la deforestación. Nos adentraremos en cuevas recién descubiertas a orillas del Mar Muerto. Seremos testigos de los recientes avistamientos ovni que siguen produciéndose por todo el planeta. En imágenes, la naturaleza será la protagonista. Conoceremos la historia del abuelo, cabras que inspiran y espectaculares fenómenos de los cielos. Y como no, una semana más con Marisol Roldán y Fran Hernández conoceremos algunos de los casos más impactantes del vampirismo y la licantropía. Comenzamos. Antes de la llegada de los europeos, los indígenas que vivían en el Amazonas construyeron cientos de misteriosas estructuras que han estado ocultas durante siglos por la espesa vegetación y los árboles. Ahora, más de 2000 años después, la dramática deforestación que vive la zona las ha vuelto a dejar al descubierto. Los investigadores han descubierto más de 450 geoglifos geométricos en Acre, en el oeste de la Amazonía brasileña. De momento se desconoce su posible uso, aunque lo más posible, según los investigadores, es que se trate de zonas de reunión o para realizar rituales. En los estudios que se están realizando en la zona, se ha podido constatar que los antiguos pobladores ya alteraban desde hace milenios la vegetación y que fueron capaces de crear un gran supermercado natural concentrándose en aquellos ejemplares de árboles que fueran útiles a sus intereses, de productos forestales únicos, pero a diferencia de nuestros modernos sistemas, sin causar la devastación que ahora practicamos.
Hace tan solo unos días se daba a conocer el hallazgo de una gruta en Qumran, a orillas del Mar Muerto, y que data también de la época anterior a la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Y ya van 12, hasta la fecha, ahora en un acantilado en el desierto. Esta vez en la cueva no se han encontrado rollos de pergamino. Se cree que fueron sacados de allí por los beduinos hace unos 50 o 60 años. De eso están convencidos los investigadores. Aunque no hallaron rollos, hay indicios de que fueron robados en épocas recientes. Los rollos del Mar Muerto se componen de fragmentos del Tanaj, el Antiguo Testamento para los cristianos, incluso el del Templo y el libro de Isaías, varios apócrifos, algunos manuales, reglamentos y oraciones de la comunidad judía local en hebreo antiguo y arameo. Los esenios, una secta judía que existía en la época de Jesús, habrían sido los responsables de ocultar los rollos del Mar Muerto. A finales de enero, una conocida web que retransmite rincones de toda la República Mexicana en directo a través de Internet captó un fenómeno luminoso que ha llamado la atención de ufólogos y curiosos de todo el mundo. Webcams de México, que emite las 24 horas desde diversos puntos de México, captó en una de sus cámaras en el estado de Puebla una luz brillante que aparece justo por detrás del volcán. Se acerca a la posición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Sombras en la Noche. Llegamos a la cuarta emisión de esta cuarta temporada y hoy nos proponemos adentrarnos en un terreno que ha sido muchas veces reflejado en la literatura, reflejado en el cine, aunque eso sí, no siempre de la forma correcta o al menos más fidedigna a lo que realmente es el mundo de los licántropos, de los vampiros, y que hoy vamos a conocer en profundidad en estos minutos de nuestro programa. El cine siempre nos los ha mostrado de forma exagerada, grotesca, a veces más próximo al género del cómic prácticamente que a lo que es la realidad, pero evidentemente nos ha dejado muy buenos momentos gracias a estupendos intérpretes, directores y actores, no tan solo en el extranjero, sino también en nuestro país, que han interpretado a las mil maravillas, a licántropos y vampiros, que nos ha hecho pasar muy buenos momentos. Van a ser algunos de los temas que tratemos en un Sombras en la Noche, que hoy nos propone también estos otros interesantes temas. Hoy en el programa veremos